Hey, buenos días, mi gente. Realmente yo espero que le estén pasando súper bien. Ustedes saben que para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este lugar. Claro, si es tu primera vez, 1.000.000 de gracias. Y si al final de este tipo de video tú crees que el contenido te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbete, dale me gusta, comparte este tipo de material. De esa forma el algoritmo de YouTube me ayuda y una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar la opinión de un individuo como yo, que de política sabe muy poco. Claro, el tipo de tópico que yo voy a conversar contigo es tratando de hacer mi humilde análisis sobre la política cuando se habla de República Dominicana. Y más ahora, cuando creo que el domingo próximo se va a efectuar lo que es la convención para elegir el precandidato o el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Quizá yo estoy equivocado, pero yo pienso que entre Margarita Cedeño y el síndico de Santiago, Abel Martínez, ¿quién tú crees que será el candidato a la presidencia para las elecciones presidenciales del 2024? Muchos analistas políticos consideran que este tipo de selección puede ser crítica para el futuro político, para el fortalecimiento de esa organización política que todos conocemos como el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo dice también que en República Dominicana la campaña política empieza aún meses antes de la proclamación del presidente de la República en el país. Porque vamos a ser francos, nosotros los dominicanos somos fiebruces en tres cosas: en política, en pelota y en beber romo. Tal vez por eso, este próximo domingo, el 16 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana realizará una consulta para elegir a su candidato a la presidencia, lo cual podría ser una prueba crucial dependiendo de los resultados de esta elección. En esta consulta para escoger al precandidato presidencial de esa organización política para el 2024 y enfrentar al actual presidente de la República, Luis Abinader. Y no veremos del candidato perfecto del partido La Fuerza del Pueblo, el cual es el expresidente Fernández. No cabe duda que cualquiera que sea el candidato del PLD, su situación es sumamente difícil. No cabe duda que si el Partido de la Liberación Dominicana sobrepasa la prueba para mantener el orden y la armonía en esta organización política, mucha gente piensa que estos precandidatos de una forma u otra deben impulsar lo que es la agenda del Partido de la Liberación Dominicana, la cual, desde mi punto de vista, más de franco, nadie la conoce. Razones por las cuales cuando se habla de cada uno de estos candidatos a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, todos se caracterizan por algo, y es que ninguno tiene una propuesta política en este momento. Eso no quiere decir que no la tengan en el futuro. No cabe duda que cuando se habla de las propuestas políticas, y por qué no de las ambiciones a los precandidatos a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, muchas de estas figuras, las cuales deben enfrentar lo que son esas resacas, la cual se produce a la salida del Partido de la Liberación Dominicana del poder, en la cual uno tenga que aceptarlo, ¿no? Producto de los juicios a los cuales están siendo sometidos. Las figuras más importantes de esta organización política están afectando lo que es la imagen y las posibilidades de esta organización política de alcanzar el gobierno en la elección del 2024. Una organización política, la cual todos sabemos, en este momento está bajo el control estricto del expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Y la organización usualmente va por donde va el presidente. Algunos analistas políticos consideran que si producto de esta consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana, con un patrón abierto,
no se consigue la unidad y el fortalecimiento de esta organización política, seguirá el camino del declive en la cual muchos miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana empezarán a pasar a la fila del Partido La Fuerza del Pueblo. Pero también debemos mencionar al Partido Revolucionario Moderno. En esta primaria del PLD, por el candidato a la presidencia, también está en juego el futuro del PLD, lo cual podría cambiar el sistema partidario y político en la República Dominicana. Seamos francos, señores. Un sistema político le está pasando por una serie de crisis partidarias, producto del deterioro y la falta de confianza y credibilidad en la población, en muchos de estos liderazgos políticos, lo cual hasta este momento no han buscado o no han sabido cómo solucionar los problemas más fundamentales que tiene la nación dominicana en este momento. Porque existe la idea en los votantes dominicanos que la mayoría de los políticos prometen y cuando llegan al Estado lo único que hacen es, como dicen algunos, servirse con la cuchara grande del dinero del Estado. Pero, ¿qué pasaría si en el PLD Abel Martínez gana la candidatura de la presidencia? ¿Qué pasaría si la niña bonita de Danilo Medina, dueño del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita, gana la candidatura presidencial? ¿Qué tan amplio debería ser este margen para evitar el pataleo de los precandidatos perdedores? ¿Aceptaría Abel Martínez ser el vicepresidente del Margarita para garantizar la unidad del PLD y tener mejores posibilidades de alcanzar el poder en las elecciones del 2024? Una de las preguntas que a veces yo me hago, porque todo el mundo sabe que Danilo Medina es un marrullero, aparte de ser un grandioso estratega político, aunque en las elecciones pasadas él metió la pata cuando impuso al penco, pero eso es cosa del pasado. Una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué Danilo Medina adelantó la fecha de las elecciones presidenciales del PLD? ¿Realmente a quién beneficia? Claro, no, quizá yo estoy equivocado, pero yo creo que beneficia a la niña bonita, que se llama Margarita, quien es aspirante a la presidencia, y perjudica al actual síndico Abel Martínez de Santiago, porque no le da tiempo a conocer a los miembros y dirigentes del PLD o la estructura del PLD, lo cual es necesaria para alcanzar el poder en las elecciones del 24. Yo creo que el avance de Abel Martínez tiene que ver mucho con eso. Y es posible que Danilo Medina, como una forma temorosa, antes de que los niveles de popularidad de Abel Martínez sean muy altos en el PLD y su victoria sea inevitable, él dijo, déjame adelantar las elecciones, esta cuestión de que Margarita tenga mayores posibilidades de ser la candidata a la presidencia del PLD. Pero dime tú, eso es un viejo como yo opinando desde fuera. Claro, no cabe duda que algo que nosotros tenemos que entender también es que, desde mi punto de vista, muchas de las preguntas, las cuales serán o podrían ser respondidas oficialmente cuando se declare cuál es el candidato a la presidencia del PLD para las elecciones del 2024 en contra del actual presidente de la República, Luis Abinader. Y como dije anteriormente, el externo candidato a la presidencia, dueño del Partido La Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. En la consulta del Partido de la Liberación Dominicana se presentan dos escenarios políticos según los análisis de esos politólogos que saben de la política en República Dominicana. Porque en mi caso yo lo que hago es simplemente mirar de lejos y dar mi opinión partiendo del poco conocimiento que yo tengo de la actividad política en República Dominicana. Algunos consideran que un gran signo de unidad o simplemente de ruptura del PLD va a depender de que los perdedores acepten al ganador, o que algunos de los perdedores no cuestionen los resultados de las elecciones y simplemente se marchen, propiciando una división más del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual sería la muerte política de esa organización política por mucho tiempo.
en la cual esta organización política podía tener la misma suerte del Partido Reformista, y no hablemos del Partido Revolucionario Dominicano, el cual en este momento es simplemente un patrimonio personal de Miguel Vargas. Y como dice ese político dominicano, simplemente es una finca de Miguel, el cual él vende dependiendo de dónde vaya el aire político. Eso es lo que dice Guido Gómez Mazara. Pero yo tengo la creencia que el futuro del Partido de la Liberación Dominicana y su deterioro como organización política empezó con la salida del expresidente Leonel Fernández de esa organización política. Porque eso establece que el PLD siempre va a estar entre un 25 o 30% del electorado nacional, el cual no es suficiente para ganar unas elecciones en primera vuelta. Y en segunda vuelta yo no veo al expresidente Leonel Fernández uniéndose al PLD, aún siendo Margarita la candidata a la presidencia, para que el PLD retorne al poder en las elecciones del 24. Pero eso soy yo adelantándome al tiempo. Tenemos que ver lo que pasa con las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Otro de los escenarios es que el PLD estaría dando un paso importante en su proceso de reorganización y fortalecimiento electoral. Señores, vamos a ser honestos cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana. Esta es una organización dividida. Y dependiendo del margen de las elecciones, eso podría aumentar lo que es la división dentro del partido, pero también debilitaría aún más y alejaría las posibilidades de competir de manera efectiva en las elecciones del 24. Y más con un Danilo Medina quien no le está dando paso a los jóvenes dirigentes del PLD para que impulsen esa organización política hacia un mejor futuro, con caras nuevas, con ideas nuevas y propuestas nuevas para resolver los grandes desafíos que tiene la nación dominicana. Yo tengo la creencia que si el síndico de Santiago, Abel Martínez, pierde la primaria del PLD, yo no creo que él vaya a aceptar ser el vice de Margarita, mucho menos el vice de Domínguez Brito. Razones para las cuales, dependiendo de qué tipo de derrota estamos hablando y qué tan influyente fue Danilo Medina en esta derrota, la salida de Abel Martínez pueda que también produzca una división más dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso soy yo quien tiene y mira el futuro tan pesimista cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana cuenta con 6 aspirantes a la presidencia de la República. Pero vamos a ser francos, de esos 6 aspirantes hay solo 3 que tienen posibilidades. Desde mi punto de vista yo creo que está entre Domínguez Brito, está Abel Martínez y está Margarita. Pero también yo soy de lo que pienso, que hay 2 candidatos que tienen posibilidades reales de alcanzar la presidencia del PLD con mira a las elecciones del 24, y en ese caso yo tengo que hablar del Margarita Cedeño y de Abel Martínez. Y haciendo un análisis del panorama político dentro del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que cuando se habla de la figura de Domínguez Brito, es posible que él una vez más tenga que sacrificar sus aspiraciones políticas y apoyar a Margarita como candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. El dirigente Charles Mariotti y Alejandrina Guzmán destacaron la importancia que para el Partido de la Unión Dominicana tiene la consulta ciudadana de esa entidad a la cual se va a celebrar este domingo próximo, para señalar su potencial precandidato presidencial para los comicios del 2024. Germán, coordinadora de la comisión organizadora de la consulta para aspirante a la presidencia del PLD, resaltó que estos firmaron un pacto en el cual se comprometen a respetar el resultado de este proceso y llevarlo luego de un congreso electoral, como manda la ley, para poder ratificar esa candidatura.
Cuando tú ves que en una organización política los aspirantes tienen que firmar un pacto de aceptación de los resultados, te dice a ti que hay mucho problema, pero también mucha desconfianza. Y todo eso va a depender del margen de la victoria de quien esté en primer lugar a quien está en el segundo lugar. Porque vamos a ser francos, si el margen es de 10, 15 puntos del primer lugar, el pataleo va a ocurrir, pero no mucho. Pero si el margen es de 1 o 2 puntos, créemelo, eso es lo que va a hacer agudizar más la crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras más holgados sean los resultados entre la primera y segunda posición, mayores posibilidades existen de que los perdedores acepten su derrota. Mientras más apretados sean los resultados, mayores posibilidades de tensión y posibilidades de rotura. Una nueva división del PLD en esta coyuntura presentaría un escenario, vamos a decir, favorable para la reelección de Luis Abinader, actual presidente de la República, candidato del PRM. Y no hablemos que también ayudaría mucho al candidato a la presidencia por el partido La Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. No cabe duda, señores, que cuando tú analizas los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño es mucho más reconocida, más popular, fuera del Partido de la Liberación Dominicana, y como también él, como alguna gente llaman, la niña preferida de Danilo Medina. Vamos a ser francos, Danilo está apoyando, aunque sea por detrás, que Margarita Cedeño sea la candidata a la presidencia, porque eso le aseguraría a Danilo Medina en términos políticos que él siempre va a permanecer como el dueño del Partido de la Liberación Dominicana. Porque vamos a ser francos, señores, Margarita Cedeño lo que va a ser una simple muchacha de mandado de Danilo Medina, contrario a Ver Martínez. Razones por las cuales yo soy de lo que pienso que Danilo Medina simplemente está empujando la candidatura de Margarita Cedeño. Y tú puedes esperar que antes del domingo muchos de esos dirigentes del PLD se sumen a la candidatura de Margarita Cedeño, porque esa es la línea que por atrás Danilo Medina le va a enviar a todos esos dirigentes. No importa lo que ellos digan frente a la prensa. Toma el caso, por ejemplo, de Luis de León. Según la aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, quien afirmó que el ingreso de Luis de León a su proyecto es sinónimo del fortalecimiento de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. De León es el coordinador de la fuerza bochista. Resaltó las habilidades con las que cuenta la ex vicepresidenta de la República. Comentó que tiene la experiencia de Estado y las condiciones necesarias para velar por la sensibilidad social, el apoyo y protección de la familia dominicana. Uno de los problemas de este tipo de comentarios es que Margarita, ella no está aspirando para dirigir el plan social del gobierno. Ella está aspirando para dirigir el gobierno de la República. Cedeño aseguró además que cuenta con el apoyo de al menos 8 miembros del comité político del PLD para su candidatura a la presidencia, al tiempo que consideró que ha trabajado para tener en cuenta a los miembros del partido que no han alcanzado sus objetivos dentro de la organización política o que no han sido considerados para la dirigencia de esa entidad, para incluirlo en los espacios de toma de decisiones. El problema es que los dirigentes del PLD no son los que van a determinar el resultado de las primarias. Va a ser la mayoría de los miembros y también esa enorme clase votante, excepto los PRMistas que están inscritos en el padrón, que de una forma u otra son los que van a definir quién será el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso yo creo que eso fue un juego de astucia política de Danilo Medina. Primero, de adelantar las elecciones. Y segundo, como dicen algunos, muestra como de democracia partidaria, de abrir el patrón electoral. No caigan en ese gancho. Es porque simplemente esta decisión ayuda la candidatura de Margarita. No cabe duda también
que cuando tú hablas de los otros aspirantes a la presidencia, como el caso de Marisa Hernández, es ministra de Trabajo, quien ya compitió por la candidatura en el 2020, resaltó que es la única que no ha propuesto un debate político entre los aspirantes a la candidatura del PLD y que reclama una primaria libre y sin privilegio. Sobre las aspiraciones, Ricardo resalta que fue diputada por una provincia de Santo Domingo en el municipio de Santo Domingo Este. Aspiró a la candidatura a la día de esa localidad en las primarias del PLD para el 2020, pero fue derrotada por Alfredo Martínez el Cañero. Según las conclusiones del antropólogo social y analista político Bernardo Matías, en el periódico digital Acento, los tres mejores posicionados a juicio de Bernardo Matías serían el caso, por ejemplo, de Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, en lo cual yo coincido con él. Considera que Margarita Cedeño centra su discurso en la defensa de las políticas sociales de los gobiernos PLDistas y junto a Domínguez Brito encarna la idea más progresista del PLD. Indica que Margarita Cedeño cuenta con el apoyo de los líderes con influencia y poder dentro de la organización política, lo cual compensa su débil identidad partidaria. Pero en su contra opera la cultura patriarcal de la sociedad dominicana, que es su principal contrincante. Vamos a hacer un poquito de análisis sobre lo que él está diciendo sobre eso. Señora, vamos a ser francos. Ahora mismo República Dominicana, ya sea producto del machismo, producto del sexismo, no está preparada para elegir a la presidencia una mujer. Por eso yo creo que si Margarita Cedeño es la candidata a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD llegar al poder va a ser un poquito más difícil. Aún que en República Dominicana casi el 54 o 60% de la población votante es mujer. Pero a la hora de votar, las mujeres prefieren votar por un hombre. Es la dura realidad de una sociedad patriarcal, la cual mayormente es machista por naturaleza. Algo que Margarita Cedeño tiene en su contra. Hablemos un poco de la candidatura del actual síndico de Santiago, quienes muchos dicen que ha hecho un buen trabajo, Abel Martínez. El candidato de Santiago, Abel Martínez, este analista político observa que ha asumido el discurso más conservador al interior del Partido de la Liberación Dominicana y la sociedad en general. El candidato que más presenta un perfil para lograr unidad electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. A su alrededor se mueve una nebulosa. Aceptar los resultados de la primaria si pierde. Son uno de los cuestionamientos que mucha gente tiene cuando se habla de la figura de Abel Martínez en caso de que él no sea o no gane la victoria dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y si Abel Martínez pierde por un corto margen, yo pienso desde mi punto de vista que dentro del PLD su futuro político es incierto, lo cual lo motivaría a él a ingresar a la fila del partido, la Fuerza del Pueblo, aunque en ese partido sus posibilidades de llegar a la presidencia son cero, mientras Leonel Fernández sea el candidato perpetuo a la presidencia de la República. Yo tengo la opinión que tanto Abel Martínez y Margarita Cedeño hasta ahora no han presentado una propuesta política que trate de resolver los grandes desafíos que enfrenta la nación dominicana en este momento. Dicha propuesta política, cuando se hablan de elecciones generales, realmente son necesarias para captar la atención de aquellos votantes que no son del Partido de la Liberación Dominicana. Una cosa es lo que alguna gente llaman la propuesta política para tú alcanzar la candidatura a la presidencia del partido, y otra es la propuesta política para tú alcanzar la presidencia de la República. Son dos cosas que desde mi punto de vista son muy diferentes. Y hasta ahora, cuando se habla de todos los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, ninguno tiene una propuesta política para resolver los grandes desafíos que enfrenta la nación. ¿Cuál haría mejor trabajo contra Luis Abinader entre Margarita
y también con una idea liberal, y Abel Martínez con idea conservadora anti-haitiana. Desde mi punto de vista, todo depende de los resultados de las elecciones del candidato al Partido de la Liberación Dominicana y cuál sea ese margen de victoria, lo cual puede reafirmar la unidad dentro del PLD o puede propiciar la división. Entre estos candidatos, ¿cuál puede mantener la unidad del PLD y fortalecer esta organización? Yo creo que el margen del ganador tendrá mucho que ver, pero también qué tanto Danilo apoya el candidato que sea el preferido por él. Tomemos el caso, por ejemplo, si gana Abel Martínez, si Danilo Medina lo va a apoyar 100% esa candidatura presidencial. Es algo que está por verse. ¿Cuál de estos candidatos puede derrotar a Luis Abinader en las elecciones presidenciales del 2024? Desde mi punto de vista, vamos a ser francos, en este momento, ninguno. Pero la cuestión política es que la política cambia y la situación de hoy puede ser diferente a la situación de mañana, porque ninguna coyuntura política es estática, siempre es variable. Y los resultados de las elecciones van a depender de cuál sea el tipo de estrategia política que empleen los candidatos a la presidencia y la coyuntura política por la cual esté atravesando la nación en ese momento. Y yo soy de lo que pienso que mientras Leonel Fernández vaya como aspirante a la presidencia del partido La Fuerza del Pueblo, siempre habrá esa idea, y desde que de una forma u otra esto crea el camino y asegura la reelección de Luis Abinader como el próximo presidente de la República en las elecciones del 24. Porque en una segunda vuelta yo no veo a Leonel Fernández, a Abel Martínez o Margarita Cedeño o Domínguez Brito, ambos juntos, mientras Danilo Medina sea el dueño del Partido de la Liberación Dominicana. Pero también esto dependerá de qué tan malo sea el gobierno de Luis Abinader y qué tan grande sea la capacidad de olvido cuando se habla de las bondades y maldades del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de análisis, de conversación, de un viejo como yo, que se siente a hablar de algo que no conoce mucho, le haya servido de algún tipo de interés. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle un me gusta, compartan este tipo de material, pero sobre todo, déjenme saber en sus comentarios lo que ustedes piensan sobre lo que yo he dicho hasta este momento. Por ese lado, yo simplemente les deseo un hermoso día.